saludo de muchas iglesias entre hermanos en el día de hoy, sobre todo en los países del este. Es un día de gozo, de alegría que podemos recordar, porque sabemos lo que significa para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, como dice la Escritura, vana sería nuestra fe. Estamos contentos por ello. Y seguimos con nuestra serie Sabiduría para la Vida Real, y hoy tendremos el episodio número 12. Como no le hemos puesto título a cada uno de los pasajes que tratamos, yo le llamo episodios. Episodio número 12. Y en esta mañana el predicador Salomón cae por otro valle oscuro mientras busca sabiduría en este mundo aparte de Dios. Él está haciéndose más preguntas profundas sobre la vida y está buscando respuestas aparte de Dios. Pero termina siempre en el mismo lugar. Todas las semanas termina en el mismo lugar. Que bajo el sol todo es vanidad, todo es pesada carga, que la vida no tiene sentido aparte de Dios, que no puedes entender ni comprender lo que sucede bajo el sol. Pero como hacemos cada semana de una forma u otra, también recordamos que Eclesiastés no es el final de la historia, que en este lado de la cruz en el que estamos, miramos hacia atrás y tenemos una imagen mayor y mejor de la historia de la redención. Y eso hace que podamos interpretar el libro de Eclesiastés a través de otra lente. Hoy estaremos considerando el texto del libro de Eclesiastés del capítulo 7, versículos del 14 al 29. Y os confieso una cosa, que este es uno de los pasajes de la Biblia que me ha llevado más de cabeza para elaborar una predicación. Y por lo que he leído e investigado, no soy el único que considera difícil nuestro texto de hoy. Hay un comentarista que dice lo siguiente: este es uno de esos pasajes que pone a los predicadores a caminar de un lado para otro, frotándose las manos y preguntándose ¿qué significa? ¿Cómo lo predicaré? Y sin embargo, a pesar de que nuestro texto es difícil de entender, es un pasaje extremadamente relevante que aborda algunas de las preguntas más desconcertantes que a veces nos hacemos. En este pasaje, en su búsqueda por descubrir cómo vivir una vida con sentido, con significado, Salomón aborda la cuestión de cómo actuar en un mundo de aparentes contradicciones en el que Dios es el soberano. Y vamos a leer todo el texto y después lo consideraremos por secciones, sacando conclusiones del mismo. Y vuelvo a repetir, es un pasaje de aparentes contradicciones que en una primera lectura nos puede dejar un poco desconcertados. Así que vamos a leer el texto. Dice el versículo 14 de este capítulo 7. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hayan en la ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, porque no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar y inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras.
El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Como decía antes, en una primera lectura del pasaje resulta algo sorprendente. Especialmente estoy seguro que los últimos versículos para las mujeres deben ser algo chocantes y extraños, a tal punto de considerar ponerle a Salomón la etiqueta de machista o misógino, pero nada más lejos de la realidad. Al final nos meteremos con esos versículos. Una vez más, en el libro de Eclesiastés, en este pasaje que a primera vista parece contener una serie de pensamientos un tanto aleatorios y no relacionados, no es tan así. Lo cierto es de este pasaje es que se mantiene unido por un principio principal, o lo que podríamos llamar la clave del mismo, que en realidad se encuentra en medio del pasaje, en el versículo 18. Y el versículo 18 dice: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. Y aquí está la clave: porque aquel que teme a Dios saldrá bien en todo. La clave, la verdadera sabiduría viene o proviene del temor de Dios. Y la palabra temor en este texto no se refiere al miedo o no se refiere a la anticipación del mal que se ve venir. Se usa aquí para señalar una actitud de reverencia, de respeto. Es así como se utiliza en muchos pasajes de la Escritura cuando se habla del temor de Dios. En el Salmo 112, en el versículo 1, dice: bienaventurado, dichoso el hombre que teme a Jehová. En el Salmo 86, en el versículo 11, afirma el salmista: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Este tipo de temor se manifiesta en una vida práctica. Es una confianza en Dios que está obrando sus caminos, está obrando en su voluntad, de tal manera que debemos responder con una santa reverencia. Temer a Dios es saber que Él es Dios y que nosotros no lo somos. Decía Oswald Chambers: lo extraordinario de Dios es que cuando temes a Dios no temes a nada más, mientras que si no temes a Dios, temes a todo lo demás. La verdadera sabiduría proviene del temor a Dios. Esta es la verdad que debemos de extraer, ¿verdad?, de forma muy resumida en este pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Este es un principio tan importante que todo nuestro enfoque en esta mañana gira en torno a esta verdad. Salomón usa todo este pasaje para describir por qué la verdadera sabiduría consiste en el temor de Dios. Y el primer argumento, la razón principal por que la verdadera sabiduría consiste en temer a Dios, es que Dios es soberano. Un principio que se teje a lo largo de todo el libro de Eclesiastés. Y esta es una idea tan crítica, que para que entendamos la misma, Salomón continúa dándonos diferentes imágenes acerca de la soberanía de Dios, casi como que si esperara que al menos alguno de estos ejemplos llegue hacia nosotros. Así es como describe la soberanía de Dios en este pasaje. Dice el versículo 14: en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Salomón nos está invitando a considerar la obra de Dios como evidencia de su soberanía. Y anteriormente en el versículo 13 nos escribía y decía que no hay nada que el hombre pueda hacer para enderezar lo que Dios ha determinado que será torcido. Lo que está torcido no se puede enderezar.
Y después nos invita a considerar que los buenos y los malos tiempos son obra de Dios. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y estaba pensando que en esto que acabamos de leer, que no encaja mucho con la filosofía de los libros llamados de autoayuda, que son libros que intentan promover el desarrollo personal y el éxito, libros que mueven cada año centenares de millones de euros en ventas. Y son libros que abusan del pensamiento positivo para crear la ilusión que todo está bajo nuestro control. Tú puedes, si lo deseas, si te empeñas, tú puedes. Si desarrollas una imagen de victoria, de éxito, de salud, de abundancia, de gozo, de paz y felicidad, nada en la tierra podrá apartarte de esas cosas. Creo que muchos de los autores no leyeron las palabras que estamos considerando del libro de Eclesiastés, o si las leyeron, ciertamente no las tomaron en serio. Podríamos aplicar aquí la frase que dice que la vida es dolor, y cualquiera que te diga lo contrario está tratando de venderte algo o pretende engañarte. La Biblia es totalmente honesta, no endulza la realidad o la situación acerca de la vida en que vivimos en un mundo caído. El mundo está debajo del sol, como continuamente nos está diciendo el predicador. La Biblia nos dice con palabras claras que hay maldad, que hay dolor, que hay sufrimiento en este mundo. Esta es la cruda realidad. No trata de vendernos nada la palabra de Dios. Pero también la Biblia proclama que hay un Dios soberano, que está sobre todo y nos anima a confiar en Él, incluso cuando las cosas no nos cuadran, porque ha resuelto que todas las cosas sean para tu bien y para tu gloria si estás en Él. Por ello, no te frustres, antes ve la adversidad como una oportunidad también para crecer. Como dice el texto, tú no conoces el futuro, pero Dios sí. La vida es incierta, pero Dios es soberano. Así que en un buen día regocíjate y en un mal día considera. Literalmente, como dice el texto, ve la mano de Dios obrando. Delante de las incertidumbres de la vida, disfruta de los días buenos. Crece en los días malos, pero confía en Dios todos los días. Steve Curtis Chapman, no sé si lo conocéis, es un cantante cristiano. Él tuvo una experiencia muy dolorosa en su vida cuando perdió a una hija de 5 años que fue atropellada precisamente por otro hijo suyo. Y fijaros en esta situación de dolor, en esta situación triste, él dijo: podemos controlar dónde permitimos que caigan las cosas que no podemos entender. O se interponen entre nosotros y Dios y nos enojamos, o permitimos que estas cosas caigan fuera de nosotros y nos empujen más cerca de Dios. No permitas que las circunstancias inesperadas e inexplicables de tu vida se interpongan entre ti y Dios. En cambio, deja que te empujen más cerca de Él, quien te rodeará con sus brazos y te dará la gracia para crecer a través de todo. Y toma en serio este consejo de Steve Curtis Chapman. Él sabe de lo que está hablando. Ahora vamos al versículo 15 que también hemos leído. Todo esto observado en los días de mi vida. Hay justos que perecen en su justicia y hay pecadores que en su maldad alargan los días. Salomón, después de señalar que el hombre, a pesar de sus esfuerzos, no puede determinar los días de prosperidad y los días de adversidad, dice, esos están total y completamente en el ámbito del control de Dios. Dice que incluso no tiene sentido para nosotros en nuestras limitadas mentes humanas que el hombre justo perezca prontamente y que el hombre malvado viva una larga vida. Esto también está determinado por Dios sin ninguna influencia humana.
¿No es frustrante esto? ¿Verdad que no es sorprendente esto? ¿No te molesta esto cuando quizás lo ves en algunas personas? Cuando vemos gente malvada, dictadores, genocidas, que viven una larga vida, pero vemos a otros, como quizás misioneros, ¿no? Como dice el texto, justos, que mueren a una edad temprana. Pues eso le molesta a Salomón, eso es lo que ha observado. Porque no es lo que estamos esperando que ocurra en un mundo gobernado por un Dios sabio y bueno. Nosotros pensamos de otra manera. Al que hace lo bueno debería irle bien. Y el malo debería recibir inmediatamente su castigo. Pero en la vida real las cosas no siempre suceden así. Este es un mundo dañado por el pecado. Un mundo en el que los justos sufren toda clase de problemas por tratar de hacer las cosas bien, incluyendo una muerte temprana, como dice el texto en ocasiones. Y al mismo tiempo que los impíos parece que están viviendo la buena vida. Esto muchas veces lo hemos observado, ¿verdad? Fijaos, pensando en personajes de la historia, ¿no? Stalin mismo, ¿no? Murió a los 75 años dejando detrás un rastro de sangre de más de 3 millones de personas, o Pol Pot en Camboya, lo mismo, ¿no? Y en cambio hay personajes que también nos vienen a la mente, como Jim Elliot, que murió martirizado a los 29 años de edad tratando de llevar el evangelio a una tribu del Ecuador, o como Eric Liddell, que murió a los 43 siendo misionero en China. Y bueno, ya conocemos, ¿no?, su historia y aquella película que está basada en su biografía, Carros de Fuego, donde recoge precisamente ese hecho histórico de las Olimpiadas de París en 1924, donde él ganó una medalla de oro y otra de bronce. Bueno, ¿cómo podemos entender delante de estas situaciones el gobierno soberano de Dios en este mundo? Y eso fue lo que llenó de perplejidad también a Job y también al salmista Asaf. Fijaos lo que se pregunta a Job en el capítulo 21 de su libro, versículo 7. ¿Por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? ¿Por qué siguen con vida? Y el salmista Asaf también reconoce esto. Dice: yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Aquí hay un hombre transparente de corazón. Él dice: yo tuve envidia de los impíos y por un momento llegué a preguntarme si en verdad vale la pena servir a Dios, si en verdad valía la pena andar en sus caminos, porque a los impíos parece que les va bien. Y más adelante Asaf se dio cuenta de que él no estaba siendo objetivo en su observación. Y en el versículo 17 dice que muchos impíos cosechan abundantemente los frutos de su impiedad aquí y ahora, aparte del castigo que les espera en el día del juicio. Por eso en el versículo 17 de ese salmo dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay un día del juicio, hay un día en que todos compareceremos delante de Dios, pero aún así esas excepciones que nosotros vemos en este mundo en el que vivimos perturban nuestro corazón. Sobre todo porque no parecen encajar con algunas de las promesas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y en el resto de la Biblia. Por ejemplo, dice Deuteronomio 4:40: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y en el mismo capítulo más adelante, en los versículos 25 y 26, dice que los desobedientes no vivirán una larga vida por causa de su rebeldía. Sin embargo, la vida real parece desafiar esa perspectiva tan lineal de la vida humana. Pero hemos de saber e interiorizar, como decía al principio, que el Señor nuestro Dios tiene el control. Él es soberano. Y Dios
está al control y este argumento debe ser nuestro aliado personal para vivir cada día. Dios está al control, Él es soberano. Recordemos siempre que el Señor está tan involucrado y se preocupa tanto por la adversidad como durante la prosperidad. Y el diseño final de Dios es perfecto. Él tiene un plan y Él opera conforme a Él en su sabiduría. Por lo que no podemos entrar en pánico, no podemos huir, no podemos frustrarnos, sino más bien resistiremos, perseveraremos en su camino. Fíjate las palabras de Job reforzando el principio de la soberanía con estas palabras que pronunció en respuesta a una queja de la mujer de Job, la cual le instaba a que maldijera a Dios y que se muriera. Y Job le dice: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Si alguna vez hubo un libro que demuestra la soberanía de Dios, es el libro de Job. Se nos da un vistazo en ese libro a lo que sucede, lo que está sucediendo detrás de la escena en ese mundo invisible de Dios. Y no podría estar más claro que Dios, en este libro, que Dios está en el control. Nada ocurre a menos que Él lo determine. Incluso Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. La soberanía de Dios nos lleva ahora directamente a ese segundo argumento. ¿Por qué la verdadera sabiduría consiste en el temor de Dios? Y es que ese argumento no podemos utilizar, no podemos manejar, no podemos manipular a Dios para nuestro propio beneficio. Y esto lo vemos en los versículos 16 y 17. Versículos que muchas veces son sacados de contexto y por lo tanto son usados incorrectamente. Leamos estos dos versículos una vez más. Dice versículo 16: no seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Antes de explicar el significado de este texto, podemos hacernos alguna pregunta. Y si Dios es el modelo perfecto de justicia y es el modelo perfecto de sabiduría, ¿realmente puede darse el caso de que alguna persona llegue a ser demasiado justa o demasiado sabia? Y me sorprende la cantidad de comentarios o comentaristas de la Biblia que han llegado a la conclusión de que aquí Salomón está describiendo lo que se ha dado a llamar el justo promedio. Un comportamiento en equilibrio, ni mucho ni poco, ni demasiado sabio ni demasiado justo. Esta es una filosofía que promovió particularmente el filósofo griego Aristóteles. Él decía que hay un equilibrio siempre deseable entre los dos extremos, el exceso por un lado y la insuficiencia por el otro. Pero este no es el caso cuando escribe Salomón. Debemos de tener en cuenta que estos dos versículos están conectados a los versículos anteriores que estábamos considerando antes, en los cuales ya hemos visto y dejado claro que no podemos controlar o manipular nuestras propias vidas con nuestro propio comportamiento, porque Dios es soberano. Por lo tanto, cuando Salomón está escribiendo que no debemos ser demasiado justos o demasiado sabios, no está defendiendo o está respaldando que evitemos la justicia o la sabiduría, sino que evitemos la búsqueda de ambas como un medio para tratar de obtener algún tipo de ventaja sobre Dios o forzar su mano para nuestro propio beneficio o ganancia. Cuando Salomón escribe que no debemos ser demasiado justos, se está refiriendo claramente no a la justicia de Dios, se está refiriendo a esa justicia propia que cada uno de nosotros muchas veces ejerce. Esa justicia propia que tiene la intención de ganar algún tipo de favor con Dios o de hacer que Dios nos dé algo que deseamos o queremos.
¿No suena esta forma de proceder? Hay personas que en esta Semana Santa se laceran el cuerpo buscando el favor o el perdón de Dios. Y Jesús abordó este mismo tema en el Sermón de la Montaña con estas palabras. Recoge el evangelista Mateo en el capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer, ¿qué dice? Vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y luego Jesús pasó a describir cómo muchas de las personas de su tiempo hacían o realizaban actos religiosos en público que pensaban que de alguna manera podrían beneficiarse personalmente de su propia justicia. Pero en sus ofrendas a los pobres, en sus oraciones, en su ayuno, Jesús los describió como hipócritas, que ya habían recibido su recompensa en su proceder. Es imposible para cualquier ser humano llegar a ser demasiado justo o llegar a ser demasiado sabio. De hecho, poco más adelante, el versículo 20, nos escribe Salomón y dice: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. O sea que Salomón lo que está haciendo aquí es corregir un poco la forma en que muchos israelitas estaban reaccionando a las aparentes contradicciones de la vida. Y si el Antiguo Testamento enseña que al justo le irá bien, dice, ellos pensaban, ¿por qué algunas personas que dicen creer en Dios sufren calamidades e incluso mueren en su juventud? Pues muchos judíos llegaban entonces a la conclusión de que eso debía de ser porque a pesar de que ellos decían confiar y creer en el Señor, en realidad no eran todos los justos que deberían ser. De hecho, esa era la forma de pensar de los amigos de Job, ¿os acordáis? Le decían: Job, tú dices confiar en Dios, pero tus circunstancias revelan claramente lo contrario. Algún grave pecado has debido de cometer, algún grave pecado estás ocultando para haber atraído hacia ti tantas desgracias. Este tipo de individuos interpretan la vida en una forma sumamente simplista. Si te portas bien, te irá bien, pero si te está yendo mal, es porque te estás portando mal. Este era el problema de los fariseos. Los fariseos son el ejemplo perfecto de esta forma de pensar. Los fariseos no se contentaban con tener los 10 mandamientos, sino que ellos se molestaron en detallar todas las implicaciones de cada uno de estos mandamientos. De tal manera que esta forma de observar la ley se convertía en una pesada carga, dada la asfixiante escrupulosidad, minuciosidad en relación a ciertas normas que las personas entienden que son necesarias para poder atraer la bendición de Dios. Al justo le irá bien. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy siendo suficientemente justo? Al que se porta le irá bien, pero ¿cómo yo puedo estar seguro de que me estoy portando lo suficientemente bien? Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Toman los 10 mandamientos y comienzan a detallar. Y por ejemplo, el 4º mandamiento dice que nosotros debemos guardar el día de reposo. No debemos de trabajar en el día de reposo, ellos decían, los fariseos. Ahora la pregunta es, se preguntaban, ¿cuál es la actividad que podemos considerar que es un trabajo? Bueno, finalmente los rabinos terminaron prohibiendo 39 tipos de actividades que no deben hacerse en el día de reposo. 39. Arar, plantar, segar. Inclusive si una fruta caía en el día de reposo, el judío no podía comérsela porque esa fruta había violado el Sabbat. Cosechar, trillar, aventar, seleccionar. No se puede seleccionar el plato de comida porque eso está prohibido. Eso es un trabajo en el día de reposo. Fijaros hasta dónde llegaban. De hecho, si se comían un pescado debía ser con la espina molida, porque sacarle la espina
era considerado también un trabajo. No se puede lavar, cocer, rasgar, anudar. Y aún inclusive, cuando hablamos de anudar, aún inclusive los judíos ortodoxos hoy no permiten que se use corbata en el día de reposo, si el nudo de la corbata es demasiado complicado. Eso es un trabajo. Y si tú vas caminando por la calle y de repente te cae un chaparrón y la ropa se te empapa, te tienes que quedar allí hasta que la ropa se seque, porque la ropa mojada es una carga. No se puede tampoco caminar más allá de 1 milla. Y no se puede comer un huevo si la gallina lo puso en el día de reposo, a menos que tú prometas sacrificar a la gallina. Y las mujeres no pueden mirarse en el espejo en el día de reposo, porque pueden verse una cana y ser tentadas a quitársela. Eso es un trabajo también. Imaginaros, ahora imagínate, y no lo he dicho todo, imagínate a un judío tratando de obedecer cada uno de esos mandamientos de Dios, a ese nivel de detalle, a ese nivel de escrupulosidad. Eso es agobiante, es imposible vivir una vida normal con ese tipo de exigencia. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿y no pensáis que los cristianos no podemos caer también en ese mismo error? Si nosotros tratamos de ganarnos el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en la medida correcta? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás seguro de que tú estás leyendo suficientemente la Biblia cada día? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás orando lo suficiente? ¿Tú estás completamente seguro de que estás evangelizando lo suficiente? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás ofrendando lo suficiente? Bueno, no quiero confundir a nadie, no me malentendáis. Debemos ser cuidadosos con la santidad, debemos ser cuidadosos en el ejercicio de nuestras virtudes cristianas y en el uso de los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Debemos crecer en nuestra vida de oración, debemos crecer en la lectura de la palabra y debemos de dar con generosidad, porque el Evangelio en el que hemos creído también nos anuncia una salvación tremendamente generosa. Pero podemos llegar a ser tan excesivamente escrupulosos también en todo lo que hacemos, que eso, como dice el texto de Eclesiastés, puede destruirnos. Y eso parece ser exactamente contra lo que Salomón está advirtiendo aquí, que el hecho de que sigamos a Jesús y hagamos lo que Él ordena no es garantía de que Dios nos vaya a dar algo que queremos o que deseamos, o de que nos beneficiemos personalmente de la justicia motivada por nuestro propio interés y no por el temor de Dios. Y lo mismo es cierto cuando estamos hablando de la sabiduría. Pero como hemos visto constantemente en el libro de Eclesiastés, es imposible entender a Dios por lo que podemos observar aquí, bajo el sol, en esta tierra. Incluso la Biblia no nos revela todo acerca de Dios. Y debido a que Dios es Dios, siempre habrá un grado de misterio acerca de quién es Él y de cómo opera en nuestras vidas. Pero aunque no podemos utilizar o no podemos manipular a Dios a través de mi propia justicia y mi propia sabiduría, no es cierto que debamos de evitar esas dos virtudes. De hecho, Salomón deja muy claro que si voy a los extremos opuestos de la maldad y de la insensatez, puedo causarme daño a mí mismo e incluso morir antes de tiempo. Por lo tanto, está claro que no se trata de buscar el justo equilibrio, ni mucho ni poco, entre la justicia y la sabiduría, y tratar de vivir en algún lugar entre la justicia y la arbitrariedad, entre la sabiduría y la insensatez. La justicia y la sabiduría que se buscan por temor a Dios, sí que es verdad que tienen un beneficio para nuestras vidas. Y Salomón ha enseñado constantemente el beneficio de una vida recta y una búsqueda de la sabiduría en todo el libro de Eclesiastés, en todo lo que llevamos estudiando hasta este capítulo 7. Pero el valor de esas búsquedas no se puede medir
por el saldo de nuestra cartera, por el éxito de nuestro matrimonio o por si nuestros sueños se están cumpliendo. Así no se puede medir el éxito, ¿verdad?, o el beneficio de la búsqueda de la sabiduría. Y una última cuestión de por qué la verdadera sabiduría consiste en temer a Dios es que nuestra sabiduría está limitada por nuestra naturaleza pecaminosa. No tendremos tiempo esta mañana para mirar con gran detalle toda esta sección, pero eso está bien porque Salomón lo resume muy bien para nosotros en 2 versículos que sirven, como se dice normalmente, de sujetalibros para esta parte de nuestro pasaje. Dice el versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en el versículo 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones. Que nadie piense que me quiero escapar de los versículos 26, 27 y 28, llegaremos a ellos. Aunque parte de este pasaje puede ser un poco confuso si tenemos en cuenta los versículos iniciales y finales que nos proporcionan el tema general, entonces se disipan bastante la confusión. Y será mucho menos probable que nos salgamos por la tangente o que saquemos conclusiones que no son las adecuadas. El punto que Salomón está tratando aquí es un punto inequívoco. El hombre nunca será capaz de entender a Dios debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Una vez más, como ya hemos visto varias veces en Eclesiastés, las palabras de este libro nos llevan de vuelta al principio de la creación. Es por eso que dice el versículo 29, Dios hizo al hombre recto. Nos remontan otra vez al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, y ellos no tenían pecado y tenían comunión perfecta con Dios. Pero cuando decidieron que esto no era suficiente, siguieron su propio plan para tratar de ser como Dios y buscar en sus propios términos la sabiduría. Y es por eso que dice el Génesis en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto es Satanás tentando a Adán y Eva. Y dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Satanás sabía perfectamente dónde tratar de atacar a Adán y Eva y prometió que si tan solo comían del fruto podrían llegar a ser como Dios, sabiéndolo todo. Y vemos que uno de los motivos principales de Eva para tomar del fruto fue precisamente obtener sabiduría. Pero ese pecado los separó de su perfecta comunión con Dios. Y desde ese momento el hombre ha estado tratando de descifrar a Dios, descifrar también sus caminos en vano, porque estamos limitados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y en medio de este pasaje es que nos encontramos con un par de versículos que no tienen mucho sentido a primera vista. Y el primero se encuentra en el versículo 26. Dice, y he hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Los lectores de Salomón en su época habrían entendido perfectamente lo que Salomón está escribiendo aquí. Pero nosotros necesitamos un poco más de contexto, necesitamos meternos en el marco histórico, en el marco cultural, para que podamos entender qué es lo que está diciendo aquí Salomón. Y en primer lugar encontramos que se trata de una mujer específica a la que se refiere el autor. Él dice la mujer. Y en el libro de Proverbios, Salomón personifica constantemente la sabiduría y la locura con dos mujeres. La mujer virtuosa, que es una imagen de la sabiduría, y la mujer inmoral, que personifica la locura. Y la mujer a la que se refiere naturalmente Salomón en este pasaje es una locura.
Y está muy claro que la persona que no teme a Dios y no le reverencia es fácilmente atrapada por esa locura. Y la segunda cosa que debemos entender es que el pecador, que se describe al final del versículo, que está atrapado por la locura, es una persona que elige pecar como estilo de vida. No la persona que teme a Dios, que ocasionalmente puede caer en el pecado. Así que el resultado final de la observación sería este: la persona que no teme a Dios está constantemente sujeta a ser atrapada por la locura, y por lo tanto esta persona nunca encontrará la sabiduría. Y por otro lado, aunque ciertamente hay una gran ventaja en temer a Dios y tener la oportunidad de vivir sabiamente, incluso esa sabiduría nunca será suficiente para entender completamente a Dios, o para manipularlo, o para utilizarlo en nuestro propio beneficio. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre será un límite para nuestra sabiduría, como decía antes. Y hay una última parte de este pasaje con la que tenemos que batallar, y no quiero eludir la cuestión. Dice versículo 27, he aquí esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y alguno de los hombres pudiera estar tentado aquí a usar este pasaje como argumento, pensando para demostrar que los hombres somos más justos que las mujeres. Quitároslo de la cabeza, nada más lejos de la realidad. Si así lo haces, no es mi culpa. Yo solo soy el mensajero, ¿no? Y voy a tratar de explicar la interpretación que por lo menos a mí o con la cual yo me identifico más. Y de entrada os diré, porque hay muchas interpretaciones de este pasaje y que hablan de la sexualidad y no sé qué. A mí particularmente la interpretación con la que me identifico es la que os voy a contar. Y de entrada os diré que Salomón no tiene menos a las mujeres. Y basta solamente que leáis Proverbios o Cantares para tener la certeza de ello. Y a pesar de que la cultura de su tiempo claramente no daba un gran valor a las mujeres, no está diciendo que los hombres sean más justos que las mujeres. De hecho, todo lo que está haciendo es reforzar el hecho de que no hay nadie en la tierra que haga el bien, que sea justo. Y que todas las personas, hombres y mujeres, han elegido planes que hacen que no sean justos, que no sean rectos delante de Dios. Y claramente cuando dice el número 1000, un hombre entre 1000 he hallado, se usa en un sentido figurado, no en un sentido literal. Se refiere a un gran número de personas. Y basándonos en el contexto, esto es lo que Salomón parece estar diciendo aquí. Mirad, entre todos los hombres que he observado, sería afortunado en encontrar uno que parezca justo. Y entonces se hace la pregunta, ¿y cuáles son las posibilidades que una mujer fuera justa, que ni siquiera tiene todas las ventajas en esta cultura en que vivimos que tiene el hombre? ¿Cuál sería la posibilidad? Él está utilizando aquí una hipérbole del lenguaje, una exageración para reforzar la idea de que nadie es justo. Y una vez más, esta es una información buena y útil, pero ¿qué hacemos con ella? Vamos a la aplicación. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo me aseguro de vivir sabiamente en el temor de Dios? Y obviamente que no puedo dar una lista completa, no seré un fariseo ahí dando una lista completa de lo que se debe hacer, pero creo que hay algunas pautas que podemos aplicar a nuestras vidas que te darán evidencias de que eres una persona que está temiendo a Dios, que eres una persona que vive en el temor de Dios. Mira, si eres una persona que vives en el temor de Dios, transformarás tu vida a Dios y no tratarás de transformar a Dios en tu vida. Como seguidores de Jesús, nuestro trabajo no es juzgar la palabra,
sino que nuestras vidas sean examinadas por ella. No podemos tomar la Biblia y tratar de moldearla a nuestra cultura y a la forma en que queremos vivir nuestras vidas, cosa que se hace mucho en el día de hoy. En cambio, debemos tomar la Biblia y usarla como una guía para moldear nuestras vidas, para que coincidan con los propósitos, con los planes y los caminos de Dios. Y son conocidas las palabras de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os amoldéis, no adoptéis la misma forma que el mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La única manera en que podemos hacer eso es saturarnos de la palabra de Dios. Así es que como renovamos nuestras mentes para que podamos conformar nuestras vidas a Dios en lugar de esperar que Dios se conforme a nosotros. Otra evidencia de que estás viviendo una vida en el temor de Dios es pensar si vivo la vida para la gloria de Dios y no para mi propio beneficio. Y este principio se demuestra a lo largo de las Escrituras. Uno de los grandes problemas del Evangelio de la prosperidad es que su teología implica que Dios solamente puede ser glorificado cuando de alguna forma las cosas nos van bien. Ven a la prosperidad financiera como evidencia de la obra de Dios en nuestras propias vidas. Pero uno de los peligros es que tan pronto como uno puede perder el trabajo, o tiene la casa embargada, o se enferma gravemente, o puede perder a un ser querido, entonces rápidamente se culpa a Dios y le roban la capacidad de ser glorificado a través de la dificultad, a través del dolor, así como por la prosperidad y la comodidad. Y esto me recuerda las palabras de Job después de haberlo perdido todo. Después de que él lo perdió todo, todos sus bienes, era tremendamente rico, perdió a la familia, todo lo perdió. Pero él dice aquí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Dios ciertamente puede obtener gloria en nuestra prosperidad, pero también puede recibir la gloria cuando incluso lo perdemos todo. Y la última evidencia que quiero comentaros de que temes a Dios o vives en el temor de Dios es si continúas siguiendo a Dios incluso cuando parece que nada tiene sentido, cuando parece que las cosas no encajan. En muchos sentidos, esta es la esencia de todo el libro de Eclesiastés. Debido a que Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, como Salomón escribió anteriormente en el libro, somos incapaces de entender todas las formas en que Dios está obrando. Y solo podemos entender tanto como Él ha querido revelarnos. Pero no podemos entenderlo todo, y podemos entender algo principalmente por su palabra. Job ciertamente se dio cuenta de eso cuando finalmente escuchó a Dios en lugar de a sus llamados amigos. Y él escribe en el capítulo 42, él dice en versículo 1, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame y yo voy a hablar y yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job reconoció que era insensato tratar de descifrar a Dios o manipularlo para su propio beneficio. Pero como resultado de seguir a Dios, incluso cuando no tenía idea de lo que estaba sucediendo detrás de la escena, Job llegó a conocer mejor todavía a Dios.
En lugar de simplemente oír hablar de Dios de una manera genérica, Job ahora tenía una relación personal con el Señor. Quiera que cada uno de nosotros tengamos una relación personal con el Señor. Esto fue algo valioso para Job y es algo valioso también para nosotros. Para aquellos que temen a Dios y que viven de acuerdo con sus propósitos, planes y caminos, es posible disfrutar de una vida gratificante, satisfactoria, de una vida abundante. No solo aquí en esta breve y vaporosa vida debajo del sol, sino también por toda la eternidad, si en verdad hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús, que murió y, como decía al principio, y resucitó por nosotros. Termino solamente con unas palabras de Swindoll. Él nos desafía con este pensamiento con el que quiero terminar. Él dice: si Dios tiene el mundo entero en sus manos, el viento, las olas, el pequeño bebé, incluso tú y yo, las cosas no están fuera de control. La pregunta pertinente no es ¿obrará su sabiduría?, sino más bien ¿estamos poniendo en práctica su sabiduría? Pues que sea así en nuestras vidas y que cada día pongamos en práctica la sabiduría de Dios, que vivamos en el temor de Dios, para que en todo Él sea glorificado, ya sea en la adversidad o ya sea también cuando las cosas nos van bien, que Él sea glorificado. Terminamos con una oración.